Muy buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde y 32 minutos. Se cumple jornada de jueves, en un día muy especial para el tema, además, que hoy vamos a poner encima de la mesa. Y con unos ponentes, se irán viendo y les irán descubriendo uno a uno, con muchas cosas que contar, con muchas cosas de interés, con mucho bagaje que nos va a ayudar a saber dónde estamos, pero sobre todo también hacia dónde vamos. Dirán ustedes, hombre, ¿y qué van a poner hoy en este webinar tercero de la temporada encima de la mesa? Pues relaciones filoparentales, problemáticas y otros conflictos familiares, que son muchos, muchos son, pero vamos a intentar configurar un buen cesto con los buenos mimbres que hoy ha puesto Recurra Ginso encima de la mesa. Este webinar, ya lo saben ustedes, bienvenidos a todos, porque debemos andar por ahí por 700, he oído, a mí la verdad es que se me va la cabeza cuando tengo la oportunidad de darles a todos el beso de bienvenida y luego el de despedida. No se vayan al final, porque ya saben que nos quedamos un ratito más en el chat ahí apurando ya los últimos casi de Filipinas. Digo que vamos a entrar hoy en un tema muy especial dentro de esta campaña que Alicia se empeña en transformar cada vez que tenemos que juntarnos todo el equipo, y este webinar está enmarcado en esa campaña las familias educando en positivo. Claro, si educáramos en positivo, probablemente estaríamos teniendo menos problemas de los que hoy nos vamos a encontrar encima de la mesa. ¿Por qué los tenemos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Con quién podemos hablar? ¿Quién nos puede echar una mano? Pues eso es lo que vamos a poner hoy, como digo, encima de la mesa en este Educar en Positivo. El objetivo no es otro que apoyar a las familias y a los profesionales en la educación de niñas, adolescentes, promoviendo la parentalidad positiva y esa resolución de conflictos en el ámbito familiar y también, ojo, en el ámbito escolar. Y normalizar acudir al psicólogo, fundamental. Se va consiguiendo. Algún día tendremos que hablar solo de eso, cómo se ha transformado la sociedad en ese acudir al psicólogo. Lo propongo, ahí lo dejo. Alicia, Javier, Cristina, os lo comento a todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está transformando? ¿Qué está cambiando? ¿Cuánto ayudan encuentros en positivo como estos? Relaciones filoparentales, problemáticas y otros conflictos familiares. Pues a eso vamos a ir y lo vamos a hacer ya, sin más prelación. Vemos la hora, son las 5 de la tarde y 35 minutos y vamos a abrir con el fortalecimiento de las relaciones familiares como nexo de solución en esos conflictos familiares. Es un primer bloque donde nuestros dos expertos, a los que voy a saludar, Eva Alejo, a la que doy las buenas tardes, está por aquí, por Madrid, es psicóloga de la clínica ambulatoria Recurra Ginso. La ponencia está muy limitada, el papel de los padres en ese proceso de cambio. Hola Eva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Constantino, muchas gracias. Qué alegría volver a verte. Digo que está muy limitada porque al final el papel de los padres en este proceso de cambio sabemos que es fundamental, pero ¿cómo se articula? ¿Cómo hay que darle forma? Todo eso os corresponde a vosotros, ¿no? Y dentro del trabajo psicoterapéutico con los padres, es verdad que las situaciones de conflictividad familiar es donde más aparece, ¿no? Donde hay que intentar en la medida de lo posible atajarla. Así que bienvenida. Saludo a tu partner, que es Pablo Pascual, es terapeuta ocupacional del Hospital de Día de Retiro, también en Recurra Ginso, gran jardín, por cierto, donde se estará ahora fenomenal, pero igual a Pablo lo tenemos en el despacho, vamos a ver. Hola, Pablo. Hola, buenas tardes. Bueno, pero tienes ahí al fondo la planta, que te da mucho carisma. El papel de los padres en ese proceso de cambio, decíamos con Eva, y la ocupación como medio para desarrollar relaciones familiares saludables. Eso lo vamos a poner ahí entre comillas, si te parece, Pablo. Así que nos vamos con Eva. Pablo, tú y yo nos marchamos. Le dejamos su turno. Volveremos con Pablo y ustedes ya pueden, y muchas gracias por estar ahí, irnos planteando todas aquellas preguntas, cuestiones que se les ocurran a raíz de lo que nos cuentan nuestros expertos. Eva, 5:36, su turno.
Vale, yo lo que quería hacer en este ratín que tenemos, ¿vale? En este ratín que vamos a compartir, es un poco ampliar la perspectiva del concepto que tenemos de violencia filioparental, ¿vale? Porque yo, bueno, las peticiones de ayuda que recibimos nosotros en la clínica normalmente son más del tipo de tengo un menor con una problemática o con unas dificultades y yo ya no sé qué hacer, no sé cómo ayudarle. Y yo quiero transformar un poco esto en, bueno, somos una familia, tenemos ciertas dificultades que no sabemos cómo manejar y necesitamos ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, como cualquier tipo de situación que necesita de ayuda, de solución, lo primero siempre es poder comprender qué está pasando, ¿vale? Cuando los niños son chiquititos y le estamos enseñando a resolver problemas matemáticos, de poco sirve que demos les enseñemos muchos procedimientos matemáticos si no les enseñamos a leer bien el enunciado, ¿vale? Lo más importante es comprender qué está pasando y qué nos están pidiendo. Y aquí el papel fundamental es de los padres. Cristina, no sé si me puedes poner la presentación, por favor. Muchas gracias. Vale, como os digo, las llamadas que nosotros recibimos o normalmente las peticiones de ayuda siempre las recibimos a través de una llamada o a través de un correo. Este correo o esta llamada la puede realizar cualquier persona. Nosotros siempre vamos a acompañar este sufrimiento de cualquier persona, pero siempre vamos a dirigir para que se ponga en contacto con nosotros, ya sea un padre, una madre o la figura de referencia de este menor o de este chico, de esta chica. Una persona que está viviendo el problema y que está viviendo la dificultad, ¿vale? En esta llamada telefónica vamos a comprender este mensaje que os digo que es tan importante, porque es verdad que los problemas matemáticos, normalmente los mensajes, los enunciados son muy claritos, pero al intentar entender las situaciones de una familia, tenemos que estar muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente, cada familia interpreta el mundo de una manera y cada familia te va a mandar los mensajes de una manera diferente, ¿vale? Entonces, hay que comprender este marco. Para ello, en esta llamada vamos a hacer un montón de preguntas que van a englobar muchas cosas. Vamos a preguntar sobre consumos, vamos a preguntar sobre la violencia en sí, vamos a preguntar sobre el rendimiento, un montón de cosas muy objetivas y muy fáciles de preguntar a simple vista. Pero aparte de esta información, nosotros vamos a estar, como os digo, muy atentos. Nos vamos a empapar de todo lo que es información más implícita, ¿vale? ¿Qué tipo de exigencia nos está trasladando esta madre, este padre, esta figura tan importante para el menor, ¿vale? ¿Qué tipo de exigencia? No es lo mismo que una madre me esté diciendo que su hijo está teniendo problemas en el estudio y que en casa no cumple con todo, a que me diga que no es capaz de que venga a casa ya o que tiene fugas muy recurrentes. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, un poco ver esto, qué tipo de apoyo tiene la familia, qué situaciones familiares están viviendo, ¿vale? Voy a hacer un pequeño inciso para explicar esto mejor, ¿vale? Y me voy a basar un poco en el mito de la caverna de Platón. Muchos lo conoceréis, ¿vale? Pero para quien no lo conozca, lo que dice este mito, este cuento, es había unos esclavos que estaban detrás de un muro y justo al otro lado del muro había un fuego. Entonces, los guerreros que estaban fuera manipulaban un poco la realidad de estos esclavos, un poco no totalmente la realidad de estos esclavos, porque a través de las sombras que conseguían hacer con este fuego, ¿vale? Les enseñaban su realidad. Los esclavos entendían que la realidad, la única realidad que existía en el mundo, era la que veían a través de las sombras. Un día uno de estos esclavos consigue escapar y ve lo que nosotros conocemos como el mundo, como nuestra realidad. Cuando llega y lo intenta transmitir a sus compañeros, estos no le creen, incluso le llegan a rechazar. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que al final la realidad que se vive en una casa, en una familia, en la realidad que comparten los miembros de una familia es única y la conocen ellos, ¿vale? Y a la hora de expresarse parece que todos hablamos con los mismos códigos y no es así. Hay que entender estos códigos. Y luego otra cosa muy importante quiero extraer de esta historia.
intervenir en un único miembro no tiene mucho sentido, porque cuando el miembro vuelva otra vez, su entorno no le va a acompañar en este cambio, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los padres son responsables de la problemática que tienen sus hijos? No. O sea, no. Quiere decir que los padres tienen un papel en esta problemática, en esta dificultad, pero no que son responsables, ¿vale? Porque esto es algo que aclaro yo mucho con los papás con los que trabajo, porque hay muchos casos que hay muchos hermanos y sin embargo hay hermanos que se adaptan perfectamente y llevan vidas perfectamente funcionales y sin embargo hay alguno de ellos que tiene algún tipo de dificultad a la hora de enfrentarse. ¿Por qué? Porque cada persona es única y cada persona interacciona de una forma. Y también porque hay muchos contextos, aparte del contexto familiar, que influyen, ¿vale? Pero bueno, sí es importante tener en cuenta un poco los principios de la psicología, un poco no, es importante tener en cuenta los principios de la psicología sistémica, ¿vale? El pasado nos importa, en una familia se han instaurado ya muchos patrones que tenemos que conocer. Tenemos que conocer también las fortalezas y las debilidades de cada miembro, pero también hay que conocer las fortalezas y las debilidades de la familia en sí, del sistema en sí, ¿vale? Porque solo desde ahí se pueden fomentar el cambio y se pueden promover nuevas alternativas, ¿vale? Un pasito más a la llamada esta telefónica de la que hablábamos antes. Una entrevista. Una entrevista, de nuevo, con las figuras de referencia, ¿vale? Nos va a dar mucha información. ¿Quién viene a esta entrevista? ¿Vienen los dos padres juntos? ¿Vienen los padres separados? ¿Hay nuevas parejas? ¿Vienen los educadores? ¿Vale? Un poquito para que, ya os digo que ninguna cosa es condicionante, pero sí que nos da un marco, ¿vale? Una forma de entenderlos. ¿Cómo percibimos que están implicados cada parte? Hay uno que habla todo el rato y otro que no participa. Hay padres que incluso se enteran de cosas en esta entrevista de sus hijos. ¿Con qué urgencia han acudido a nosotros? El lenguaje no verbal entre las personas que hay en la sala, si acude un hermano mayor o no acude, o a lo mejor un abuelo o una abuela, o acude o no acude porque los padres consideran que pueden dar información relevante. Bueno, pues todo eso son cosas que vamos apuntando normalmente, ¿vale? Que vamos teniendo ahí en cuenta. Tenemos ya toda la información que podemos coger así en un primer momento, porque es verdad que el papel de los padres al principio es fundamental en este sentido, son los que más información nos van a dar, porque al principio los menores, en la mayoría de los casos, no están muy abiertos a contarte sus cosas, ¿vale? Son adolescentes, son menores. Y una vez que ya tenemos toda esta información, bueno, ya vemos en qué nivel de intensidad podemos o necesitamos trabajar con ellos para poder ayudarles. Este nivel de intensidad que necesite el menor va a ir acompañado del nivel de intensidad que necesite su familia, ¿vale? Vamos a trabajar en sesiones familiares con ellos, un espacio de confianza en el que haya comunicación entre las diferentes partes, en el que se sientan con confianza y protegidos para poder expresar cosas. Vamos a tener sesiones con los padres, incluso hay muchos muchos padres que inician su proceso individual, ¿vale? Su proceso terapéutico individual. Y luego los grupos de padres, que para mí son muy importantes también por el hecho de que cuando estamos viviendo problemáticas así difíciles, como os digo, cada familia tiene sus vivencias y nos cuesta compartirlos con gente que no vive situaciones parecidas porque no nos sentimos comprendidos y muchas veces no somos comprendidos. Entonces estos grupos de padres, aparte de que nos ayudan a trabajar muchas temáticas, nos dan este espacio de compartir y de no sentirnos solos, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar? Pues, obviamente, al igual que os digo que... Un segundín, vale. Al igual que os digo que cada familia es única, tiene su lenguaje y tiene sus códigos, cada familia necesita trabajar unas cosas, igual que cada persona necesita trabajar unas cosas. Pero sí es verdad que hay temas que son como muy recurrentes, ¿vale? La culpa. La culpa es un tema muy, muy recurrente en los papás y los mamás cuando aparecen estas dificultades. Pero la culpa al final es muy paralizante, no nos ayuda. Nosotros lo que queremos no es que se lamenten, no es que se hagan responsables de todo lo que su hijo está sufriendo, no. Tu hijo tiene tu responsabilidad, pero tú ahora mismo eres una parte activa, por lo tanto, asume tu responsabilidad y trabaja, ¿vale? Transformar esta culpa en responsabilidad es básico. Luego las expectativas. Las expectativas que tenemos en nuestros hijos,
pueden ser una carga muy pesada, ¿vale? Pueden ser una carga muy pesada que afecte al autoconcepto, que afecte a la autoestima de los chicos y también que les dirija o les direccione hacia algo que a lo mejor no es lo que ellos querían, ¿vale? El establecimiento de límites. Puedo tener muy claro que me gustaría que en casa hubiera ciertas normas, pero si no sé cómo transmitirlas y no sé cómo llevarlas a cabo, no me sirve, ¿vale? La manera en la que influimos en nuestros hijos. Nos creemos muchas veces que es simplemente a través de mensajes. No, somos los modelos de nuestros hijos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué manera qué imagen les estamos dando? Y hay veces que esto es un poquito más difícil y más profundo de ver, pero sí es verdad que nuestros hijos manifiestan conflictos que tenemos nosotros mismos, ya sea en la familia, en la pareja o incluso individualmente, ¿vale? Los estilos parentales. Hay 4 estilos parentales. ¿Cuál es el nuestro? ¿Nos sentimos cómodos con el estilo parental que tenemos? ¿Coincide con el de la otra parte que está también influyendo en nuestro hijo? Bueno, ponerlos encima de la mesa y ver cómo los manejamos. Otros temas así importantes a la hora de trabajar digo padres, pero me refiero a toda la figura que hace este papel de ser el pilar de los chicos, ¿vale? La educación emocional. La educación emocional es verdad que es una olvidada en las generaciones anteriores, incluso en nuestra generación, pero bueno, es muy difícil que yo me ponga en tu lugar y que yo sepa manejar tus emociones cuando ni siquiera soy capaz de reconocer y de trabajar con las mías. El contexto. El contexto, es verdad que ahora no es el contexto que vivíamos nosotros, están todo el tema de las redes sociales, las sustancias, pero tampoco es algo que podamos apartar, tenemos que conocerlo y poder trabajar con él, ¿vale? La conyugalidad y la parentalidad, a esto me refiero a, éramos una pareja, de repente aparece un nuevo miembro, ¿cómo? ¿Cómo nos recolocamos? La comunicación, un básico, y las estrategias de afrontamiento, ¿vale? ¿Qué estrategias de afrontamiento tenemos y de qué manera somos capaces de elegir cada una en cada momento? Bueno, ha sido algo muy rápido, pero prometo intentar responder a todas las preguntas que pueda. Muchísimas gracias a todos por este ratito. Gracias, Eva. No te vayas muy lejos, que tenemos ahora todas las preguntas que ya están empezando a entrar en el chat, pero así podemos saludar a Pablo y cederle también su turno prácticamente íntegro. Pablo Pascual, que les decía que es terapeuta ocupacional del Hospital de Día de Retiro de Recurra Ginso, y la ponencia La ocupación como medio para desarrollar esas relaciones familiares, abríamos comillas, saludables, cerrábamos comillas, le dejábamos las gafas, por si tiene que mirar alguno de los apuntes que se ha traído. Así que, Pablo, mil gracias por acompañarnos, su turno. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Constantino. Bueno, pues yo en este ratito, si se me permite, pues quiero hablar un poco, si me podéis poner la presentación, os lo agradezco. Quiero hablar un poco primero de en qué contexto nos movemos desde mi disciplina, que es la terapia ocupacional. Antes de nada, quiero aclarar un concepto que es básico, que es transversal a toda la intervención y a toda la manera que tenemos de entender a las personas, y es un concepto básico para nosotros, que es la ocupación. La ocupación normalmente se puede entender en el lenguaje coloquial, en el lenguaje del día a día, como mantenerse ocupado, ¿vale? Y efectivamente, de una manera intuitiva podemos ver que tiene que ver que si no estamos ocupados, normalmente puede haber algún tipo de problema. Pero dentro de la terapia ocupacional, para nosotros la ocupación tiene más matices, tiene más significado. Para empezar, la ocupación se podría definir como las actividades que las personas hacen cada día o de una manera regular, ¿vale? Dentro de una temporalidad. Una cosa que es importante, que es fundamental para entender la ocupación, es que estas actividades dan significado y propósito a la vida de las personas, ¿vale? Nosotros entendemos al ser humano como un ser ocupacional, en el que si el ser humano es privado de esa ocupación o el ser humano no ejerce ese derecho a la ocupación, va a desarrollar una serie de problemáticas o de dificultades para ajustarse a las exigencias que le pueda hacer el entorno, le puedan hacer su vida diaria. Estas ocupaciones pueden ser en solitario,
¿vale? O pueden ser colectivas. Por ejemplo, yo puedo simplemente estar leyendo, ¿vale? O puedo estar trabajando como informático, yo en solitario, o pueden ser colectivas. Yo puedo estar estudiando un examen o puedo estar en clase con mis compañeros, también con un profesor, con una profesora. Puedo estar con mi familia, que este es el tema que nos ocupa. Puedo estar cenando con mi familia, cocinando con mi familia, recogiendo la mesa después de comer. Puedo salir a dar una vuelta con mi familia. Este tipo de cosas también son importantes. Como se puede intuir, estas ocupaciones se pueden realizar tanto en casa como en el trabajo como en la escuela. Y aquí hay una parte importante en la que esta ocupación se ve influenciada por varias cosas. Entre ellas son los factores personales, que podríamos entender como las capacidades que tiene una persona, sus creencias, sus valores, ¿vale? Esto depende exclusivamente de cada persona dentro de una misma familia. También van a ser distintos para cada persona. Los patrones de desempeño son la manera que tengo de hacer las cosas, ¿vale? También única de cada persona. Las habilidades de desempeño son todas esas características que me van permitiendo hacer las ocupaciones, llevar a cabo mis ocupaciones, y el contexto. Dentro de este contexto influyen, por supuesto, la familia, otros contextos como pueden ser en el caso de los hijos, la escuela, el instituto, su grupo de amigos, ¿vale? También el contexto entendido en el sentido más amplio. Pues ahora tenemos un contexto en el que influyen muchísimo las redes sociales, influye mucho Internet, hay un aluvión de información constantemente y lo más importante de esto, y es en lo que basamos nuestra intervención interocupacional, es que hay evidencia de que estas ocupaciones inciden en la salud y el bienestar de las personas, es decir, cuantas más ocupaciones tenga una persona en la que se sienta realizado, tenga propósito, sienta éxito, tenga sensación de éxito, su bienestar y su salud van a mejorar. Además, ayudan a conformar la identidad. Esto lo podemos tener perfectamente claro. No es lo mismo tener éxito, por ejemplo, en el ambiente laboral, que esto los adultos podremos entenderlo. Mi identidad se va conformando con ese éxito laboral o con mi éxito familiar. Si yo estoy en una familia en la que me siento útil, me siento respetado por las actividades que hago dentro de ella, mi identidad dentro de la familia va a cambiar. Y si es el caso contrario, por supuesto, también va a poder empeorar mi sensación y mi bienestar dentro de esa familia. Teniendo todo esto en cuenta, quiero hacer un pequeño inciso en un cambio de paradigma un cambio de mentalidad, podríamos llamarlo, que se ha ido dando a lo largo de los años desde la práctica terapéutica y desde la práctica de la terapia ocupacional en concreto, que es el cambio, es la transición desde lo individual a lo colectivo. En los últimos años se ha ido viendo como muy bien decía Eva antes, que la intervención con solo una persona dentro de un sistema familiar es insuficiente. Al final, dentro de una misma familia hay un montón de interacciones que no dependen únicamente de la persona que podríamos decir que está recibiendo, que está haciendo su proceso, y tenemos que tener en cuenta todas estas interacciones y todos estos significados compartidos, maneras de hacer compartidas, para poder hacer una intervención eficaz o incluso para poder hacer un autoanálisis de nuestra familia de una manera eficaz. Yo puedo entender las cosas de una manera muy concreta, pero seguramente otros miembros de mi familia no las entiendan ni las estén viviendo de la misma manera. Todo esto nos lo vamos a llevar un poco más hacia el hacer, cómo hacemos las cosas. Entonces, desde la parte ocupacional, la familia se puede entender como el principal contexto de ocupación. Es decir, la mayoría de ocupaciones normalmente derivan de la familia. Desde las ocupaciones del día a día, como pueden ser la cocina, la compra, lavar la ropa, ir a la escuela, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, tengo que llevarles a esta actividad extraescolar, tenemos una comida familiar con otra parte de la familia, tenemos que ir al médico, todo este tipo de cosas. Normalmente esa ocupación viene dada por la familia. La familia también es muy importante en la transmisión de patrones del desempeño y de saber ocupacional. Es decir, ¿quién no ha adquirido la manera de
colocar los platos, cocinar o hacer la cama mismo de su familia, de cómo se lo ha explicado sus padres o incluso sus abuelos. Todo el mundo tiene esos patrones adquiridos y que en la mayoría de casos van a haber sido adquiridos dentro de la unidad familiar. Y algo muy importante que hay que entender y que muchas veces genera mucho conflicto es que esta ocupación familiar tiene que ir evolucionando para ir acomodándose, ir respondiendo a las necesidades, a las demandas y a las condiciones de los miembros de esa familia. Es decir, yo no puedo pretender hacer las mismas cosas y de la misma manera con, por ejemplo, mis hijos, cuando mis hijos tenían 5 años, 6 años, que cuando tienen 14, 15, 17. No es posible porque tanto sus demandas como sus necesidades han cambiado, ¿vale? Lo que sí que puedo hacer es analizar un poco, ver cómo puedo transformar la manera que teníamos de hacer dentro de la familia para acomodarnos a esto, siempre teniendo en cuenta a todos los miembros de la familia. Esto es un poco el leitmotiv de esta intervención. Viendo un caso un poco más concreto, vamos a analizar qué 2 estilos podemos implementar a la hora de enfrentarnos a hacer una actividad o a que se tenga que hacer una actividad dentro de la unidad familiar. Por ejemplo, algo con lo que surge mucho conflicto y es muy habitual, y esto surge en toda convivencia, es a la hora de hacer tareas. Por ejemplo, todo el mundo tiene claro que hay una responsabilidad que es muy clara, que es tener recogida la habitación, por ejemplo. Muy bien, yo aquí puedo elegir 2 opciones. Yo aquí puedo ir desde un enfoque más colaborador o desde un enfoque más impositivo. Por ejemplo, si yo colaboro, si yo planteo vale, mi hijo, mi hija no tiene recogida su habitación, está desordenada, me molesta, me está generando malestar, algo que es lógico, podría, por ejemplo, llegar y decir, oye, mira, este cuarto quizá no está del todo recogido, ya lo he dicho varias veces, pero venga, me voy a poner contigo, te ayudo. Si nosotros, claro, es mucho más difícil que alguien se niegue cuando le estás ofreciendo ayuda. Desde ahí podemos encontrar muchas maneras, podemos encontrar muchos más espacios para comenzar unas interacciones más alejadas del conflicto, ¿vale? Pero si, en cambio, yo voy desde mi enfado, voy desde el malestar que me genera que no se estén haciendo las cosas como yo considero que se tienen que hacer, porque si yo, por ejemplo, voy y digo, ya está bien, tu habitación tiene que estar recogida, te lo he dicho 1.000.000 de veces, cuando vuelva quiero que la habitación esté recogida, posiblemente no consiga resultados o consiga una discusión. Colaborar, vamos a establecer objetivos comunes, vamos a marcar a qué queremos llegar y vamos a llegar juntos, ¿vale? El éxito compartido refuerza los vínculos. Siempre vamos a estar mucho más dispuestos a interactuar con gente con la que hemos compartido éxitos. Esto nos pasa tanto en la familia como en el trabajo, como en la escuela, como en un montón de sitios. Cuando colaboramos, tenemos aprendizaje recíproco. Yo puedo tener una idea muy clara de cómo se hacen las cosas, pero de repente si doy espacio a que otra persona se ponga un poco a mi nivel, a que mi hijo, por ejemplo, se ponga a mi nivel y me enseñe su manera de hacerlo, yo puedo aprender de eso. Y pasamos de un esquema que era el mío, anterior, a un esquema nuevo en el que hemos tenido en cuenta ambas partes. Y por último, no puedo hacer lo mismo con mi hijo adolescente que lo que hacía con mi hijo cuando tenía 4 años o 6 años, ¿vale? La colaboración en pequeñas tareas abre la puerta a interacciones cada vez más complejas. Si yo tengo un grado de conflicto muy alto con mis hijos, con mi familia, es muy difícil que yo pueda abordar esos conflictos y resolverlos en su totalidad si ni siquiera somos capaces de colaborar en tareas muy pequeñas como puedo decir, poner la mesa. Pero si yo abro ese espacio a la colaboración, poco a poco, a raíz de ese éxito compartido, voy a abrir el espacio. ¿Por qué? Porque los miembros de la familia se van a sentir más cómodos entre sí. Y hago ya un último inciso para el refuerzo. Cuando yo quiero que se haga algo, cuando creo que es necesario que un miembro de mi familia haga algo, creo que es importante marcar mucho el refuerzo. Quizá no lo haga exactamente como yo quiero, como yo estoy acostumbrado, como yo le he explicado. Pero si yo refuerzo cómo lo ha hecho o el apoyo
responsabilidad y después voy, critico, digo, esto no está colocado como debería, es que como estás estudiando mal o es que no te comportas de la manera adecuada cuando estamos con el resto de la familia, es muy difícil que esa persona o que mi hijo vaya a querer repetir esa actividad. Y bueno, yo ya he terminado. Muchas gracias por su atención. Hola a todos y a todas. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Javier Urra Portillo, una vez más, por ser tan generoso y por haber organizado esta magnífica webinar conjuntamente con Ginso. Una webinar dedicada a la violencia filioparental y a mí me ha tocado hablar sobre el punto más álgido de esta problemática, que es cuando los padres y madres ya no pueden más y tienen que llevar esta problemática a una denuncia. Yo les diría que no se asusten, que no tengan miedo, que den el paso si la situación ya es tan candente. Bien, porque se van a encontrar en primer lugar a policías y los policías tienen unidades especializadas en menores y muy posiblemente les van a ofrecer incluso unidades especializadas en mediación. Se van a encontrar a jueces y juezas de menores, a fiscales de menores también, que son los que dirigen la instrucción, a diferencia de los procedimientos de adultos. Se van a encontrar abogados y abogadas que están especializados también en menores y que incluso en el turno de oficio tienen que haberse especializado en esta materia. También van a ver cómo los juzgados disponen de equipos técnicos de menores compuestos por trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos. Y por supuesto también a un conjunto de legislación nacional e internacional que les va a apoyar, como nuestra Constitución española, el Código Penal, la Ley de Protección Jurídica del Menor y, como decíamos, a nivel internacional, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las reglas de Beijing de 1985, la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, las directrices de Riad de 1990, las reglas de Tokio, las reglas de La Habana de 1990, etc. Bien, cuando van a tener ustedes que denunciar, pues lo pueden hacer por diversos delitos. Delitos como, por ejemplo, el delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.2 del Código Penal, el delito también de amenazas dentro del ámbito familiar del artículo 169 de nuestro Código Penal y el delito leve de amenazas del artículo 171. También podrán denunciar por delito leve de vejaciones en el ámbito familiar del artículo 173.4. Yo les diría que el delito que más se adecua, que más de alguna manera engloba esta problemática de la violencia filioparental es el artículo 173 del Código Penal, el maltrato familiar habitual. Van ustedes a disponer también, por supuesto, de la Ley 5/2000 de 12 de enero, la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su reglamento, que es una ley que de alguna manera va de consumo a nuestro Código Penal. No es que sea un Código Penal de menores, pero va conjuntamente unida a ese Código Penal. Y lo que busca es, ya les digo claramente, no busca castigar a nadie, lo que busca es reinsertar, reeducar e imponer, en su caso, medidas judiciales educativas. Existe en esta ley un amplio margen de flexibilización y adaptación. Las medidas son regulables. El juez en cualquier momento puede imponer una medida e irla regulando a medida que el caso va evolucionando y si ve que la cuestión funciona bien, pues podrá ser más laxo y si de alguna manera tiene que imponer alguna medida más restrictiva, pues lo podrá hacer regulándolo. El artículo 7 de esta Ley Penal del Menor dispone de 15 medidas. Las medidas están agrupadas en 3 grandes bloques: medidas privativas de libertad, medidas no privativas de libertad y medidas terapéuticas. Diríamos que la medida menos restrictiva de derechos sería la amonestación y la medida, de alguna manera, más restrictiva sería la de internamiento en régimen cerrado, pero solamente para casos extremos. La medida estrella que se impone en estos casos normalmente es la libertad vigilada y también la medida de convivencia en grupo educativo, que funciona muy, muy bien. Tenemos que contar que además de las medidas enumeradas,
la legislación penal de menores contempla la mediación extrajudicial e intrajudicial con carácter preceptivo para determinados delitos, siempre por derivación del Ministerio Fiscal o del juez de menores. Además, esta Ley Penal del Menor, en sus artículos 54 y 56, indica que tiene que existir un programa de intervención individualizado que habrá de poderse ejecutar en los diferentes centros. Es decir, que el hijo violento o hija violenta dispondrá de un programa concreto, específico, para su problemática. Que no tengan miedo, que se les va a tratar concretamente con un programa para intentar ayudarles a salir de ese bucle violento. Y además también el artículo 46 y 55 de esta Ley Penal del Menor dispone que el cumplimiento de la medida, en su caso, tiene que llevarse a cabo en el centro más cercano del domicilio del menor, siempre porque lo que se busca es la resocialización. Y en España les puedo decir que somos un país puntero a nivel de investigación en violencia filioparental y disponemos de programas buenísimos y programas que son especializados para la violencia filioparental, como por ejemplo el de Euskarri, dirigido por el doctor Roberto Pereira III, está en Bilbao. Es una intervención sistémica y tienen éxitos de más del 70% de casos, ¿verdad? Bien, pues Roberto Pereira III habla de la violencia filioparental como una patología del amor. ¿Por qué? Pues porque en definitiva se trata de amores mal gestionados. También tenemos el programa de intervención de la colonia San Vicente Ferrer en Valencia, que está dirigido por la Congregación de los Amigonianos, con una terapia cognitivo-conductual, una pedagogía cristiana amigoniana, con 5 bloques de intervención y 4 fases. Tienen unos índices de éxitos de más del 90%. En Aragón tenemos a FAIM, el espacio Arianna, la Fundación para la Atención Integral del Menor, con un programa de mentores jóvenes, mentores voluntarios, que son referentes de estos menores violentos. En Cataluña tenemos a Amalgama 7, que después tenemos aquí a Jordi Royo, que también nos habla de esta cuestión, que es su director. En Madrid tenemos el ARMI, la Agencia para la Rehabilitación y Reinserción del Menor Infractor, que tiene un programa específico también para la violencia filioparental. Y, por supuesto, Ginso tiene programas concretos y específicos, especializados para la violencia filioparental que se aplican en diferentes centros, como el Campus Unidos Recurra a Ginso, que está en Brea de Tajo, y tiene un éxito muy elevado, de más del 90% de casos, con programas, de alguna manera, realizados, hechos a medida, un traje a medida. Pero Ginso, además, tiene centros en Almería, tiene centros en Cádiz, tiene centros públicos, como por ejemplo el Centro Teresa de Calcuta en Madrid, el Centro El Carmen femenino también. O sea, tiene varios en toda España en los que se aplican estos programas para la violencia filioparental, que realmente están dando muy buenos resultados. ¿Cómo son estas intervenciones, estos programas? Pues más o menos podríamos decir que tienen un denominador común. Tienen una periodicidad semanal o quincenal, intervenciones de entre hora y 30 minutos de duración, un mínimo de 6 meses, se recomienda. Aquí trabajan normalmente educadores y educadoras sociales o psicólogos y psiquiatras. Se trata de sesiones separadas entre padres e hijos y después, cuando va avanzando la terapia, ya son sesiones conjuntas y se van controlando las salidas de fin de semana con un control y valoración de alguna manera muy dirigido para ver la evolución de cada uno de los casos. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel político en España? Pues bueno, se intentó en el año 2017 una proposición no de ley por el Partido Popular para paliar la violencia filioparental. Se discutió en el Congreso de los Diputados y se llegó a la conclusión de que se trataba de una problemática con un incremento exponencial gravísimo, que se tenían que hacer estudios para ver qué estaba sucediendo en nuestro país y que se necesitaban intervenciones multidisciplinarias. Bien, esto fue en 2017. Ya sabemos todos que en aquel momento pues, hubo una caída del gobierno por una moción de censura y lamentablemente no pudo tirar adelante. También les digo que la Sociedad para el Estudio de la Violencia Filioparental, que tengo el honor de presidir y de la que el don Javier Urra Portillo es presidente emérito, se creó en 2013. 2013, ya llevamos 10 años. Es una asociación para el estudio de la violencia filioparental que es única a nivel mundial. Y ahí de alguna manera, aunan los mejores especialistas de nuestro país y llevamos ya unos cuantos congresos nacionales
con invitados internacionales en los que se discute esta problemática, se buscan soluciones y les invito a que acudan a alguno de estos congresos. Hemos realizado un congreso en Madrid, otro en Deusto, otro en Valencia y el próximo será en el año 2025 en Málaga. Bien, a nivel legislativo, pues en 2021, después de la pandemia, se volvió a intentar esta proposición no de ley y el 22 de enero de 2021 aparecía en el boletín oficial de las Cortes Generales lo siguiente, decía: de todo lo expuesto se deriva que la magnitud del problema se ha visto agravada con la crisis sanitaria de la COVID-19, lo que nos obliga a los poderes públicos a impulsar medidas que reviertan tan crucial problema, no solo por las víctimas que hoy lo sufren, sino porque quien la ejerce merece nuestra atención para abordar el futuro como personas maduras y seguras. Esto se llevó a cabo y realmente se intentó una proposición no de ley, estaba todo ya de alguna manera pactado para que tirase adelante, para ayudar a las familias, para realizar estudios, para buscar recursos, pero al final, por un solo voto del Partido Socialista en contra, por una enmienda técnica, no pudo tirar adelante. Una auténtica pena, pero sabemos que volverá a retomarse el asunto. Y para terminar, yo les quisiera leer un pequeño fragmento de aquella canción titulada A esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat, que dice lo siguiente: nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Y yo, como siempre, me uno a lo que nos dice Javier Urra: hay esperanza, hay solución. Así que muchísimo ánimo y muchísimas gracias por haberme invitado a esta webinar. Hasta siempre. Jordi, si eres tan amable, pasamos a ti, te vamos escuchando y vamos charlando. Bueno, pues muchísimas gracias. Y la primera cosa es que yo quería felicitar a Recurra Ginso, no solo por este webinar que estáis haciendo, sino por sus 10 años de historia. Un abrazo para Javier, para Alfredo, para Alicia, para todo el equipo de Recurra Ginso. Me vais a permitir que desde Amalgama 7 nos sentimos no tan solo muy contentos, sino también no solo amigos, sino también un poco padrinos del proyecto, porque tuvimos la ocasión de poder trabajar con Javier y con todo su equipo cuando ellos querían poner en marcha pues Recurra. Entonces Amalgama este año es el 27 y por lo tanto nos permitimos este cariñoso saludo desde la amistad y desde el compañerismo con el proyecto. Dicho esto, pues este era un poco el tema, ¿no? La violencia filioparental, comportamientos esperables y de alerta. Entonces, la idea es que, fijaros, que una cosa que pasa es que muchos madres y padres que son maltratados por sus hijos, pues en general se sienten muy culpables. Y en muchas ocasiones lo viven como un fracaso personal, fruto de no saber educar. Hay que recordar que es fácil y hasta muy gratificante ser madre o padre si los hijos son fáciles, entre comillas, ¿no? Y por el contrario, es muy difícil serlo cuando los hijos adolescentes pues, son difíciles desde la perspectiva de que la madre que amamanta a un bebé y el bebé pues está mamando, pues la madre lógicamente se siente muy contenta y muy satisfecha. Pero si resulta que el bebé pues no hay forma que se agarre bien a la teta de la madre y que no quiere mamar y que lo escupe todo y que cuando se da papilla también escupe y que, hombre, claro, aquí es cuando la cosa se complica más. Por lo tanto, dar de mamar o de comer a un bebé que come bien, esto, si me permitís, aparte que es fácil, es muy gratificante, pero hacerlo cuando el hijo o la hija pues tiene dificultades, entonces es cuando las cosas son más difíciles. Por lo tanto, fijaros que en el fondo hay un tema dicotómico. Por lo tanto, hay como una creencia moral
que hay buenas madres y malas madres, o buenos padres y malos padres, como si la personalidad o comportamiento de los hijos no tuviera nada que ver y no fuera una variable en muchos casos determinante. ¿Qué departaba aquí sonaba? Un momento, que estoy intentando ver cómo pasa esto. Vale. Fijaros, por lo tanto, que podríamos decir que si nuestro hijo o nuestra hija tiene un comportamiento más disruptivo y este mismo hijo opta por un comportamiento algo más arriesgado, simplemente podemos no inquietarnos. ¿Por qué? Porque ha ejercido un proceso de adaptación. Vamos a poner un ejemplo. Si este hijo o esta hija tiene la tendencia de tanto en tanto de quitarle 2 euros a su madre o a su padre y un día le quita 5, pues hombre, su padre o su madre, aunque lo noten, pues lo van a considerar como más o menos dentro de la norma. Ahora bien, si nunca el hijo o la hija ha cogido ningún dinero del padre o de la madre y de golpe le quita 2 euros, entonces, claro, estos padres van a tener una sensación pues, de miedo y por lo tanto se van a poner en guardia. Por lo tanto, claro, el tema es, complementariamente al proceso de adaptación que hayan hecho las madres o los padres, tendríamos que tener muy en cuenta la singularidad del chico o la chica que los lleva a cabo. Estamos viendo cómo tiene algún problema en el pasado del PowerPoint, ¿eh? Por lo tanto, vamos a hacer un listado de lo que podríamos llamar comportamientos esperables, teniendo en cuenta que el hecho de que sean esperables no quiere decir que sean deseables y que no puedan suponer un riesgo tanto para el adolescente como para las madres, los padres o la familia en general. Veamos algunos. Por ejemplo, pues un adolescente que adopta un gesto de suficiencia, ¿no? Una superioridad en algunas ocasiones, especialmente en aquellas habilidades en las que objetivamente tiene más destreza, como por ejemplo la informática. Por lo tanto, imaginemos un adolescente que está con su padre o con su madre informándole o formándole de cómo funciona tal juego tecnológico o cómo funciona tal pantalla. Y el hijo o la hija adopta pues como un tono de superioridad. Bueno, esta arrogancia deberemos tenerla en cuenta como algo esperable porque en el fondo es algo objetivo. Es una destreza, es una habilidad que el adolescente posee por encima de su padre o de la madre. Por ejemplo, otra posibilidad, pues que este adolescente quiera dilatar los horarios de salida con sus amigos, sobre todo los fines de semana en los festivos. Deberemos entenderlo como algo esperable que va muy inherentemente ligado a la edad. O, por ejemplo, ver a un adolescente que está pues prácticamente enchufado a su teléfono inteligente y por lo tanto tiene la necesidad de verificar continuamente cualquier dato, referencia o información que sea dada por los padres. Nosotros vemos muchas madres o padres que dicen, bueno, es que es muy difícil tener una conversación con nuestro hijo porque cualquier cosa que le digo tiene la necesidad de verificar si aquella información es veraz o no es veraz, es correcta o no es correcta. Por lo tanto, es como una especie de VAR, en el sentido futbolístico del término, en que la madre o el padre se siente constantemente cuestionado para ver si hay un árbitro que verifique o ratifique la información que los padres acaban dando. ¿Comportamientos esperables también? Bueno, pues que acabada la pubertad y el inicio de la adolescencia, yo, si me permitís, fijo que la adolescencia en las sociedades del bienestar, en las sociedades llamadas de primer mundo, empiezan los 12 años, pues el chico o la chica tenga tendencia a querer marcar distancias y diferencias en relación con los progenitores o las figuras parentales y tiende a cuestionar las indicaciones pues, que se le dan. Por lo tanto, son estos chicos o chicas
más o menos oposicionistas, que si la madre o el padre les dice pon la mesa, pues de entrada ponen reparos, o si les dicen pon el lavavajillas, pues de entrada pues ponen reparos, ¿no? O a estos adolescentes que pueden tender inicialmente a un cierto incumplimiento, por ejemplo, en estas tareas domésticas, ¿no? Pon la mesa. Pues no, porque hoy no me toca a mí, porque hoy le toca a mi hermano, o le toca a mi hermana, o no sé qué. ¿Has hecho los deberes? ¿Por qué pesada eres o qué pesado eres? Pues ya los he hecho, ya los haré. ¿Te has duchado? ¿Te has lavado los dientes? Bueno, pues ya lo haré, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vale. Todo este tipo de conductas, evidentemente, son conductas, pues, para llamarlo así, pues inadecuadas, que pueden generar pues, una cierta tensión en el clima familiar, pero que de entrada, insisto, son comportamientos esperables. Como lo son, que en algunas ocasiones el adolescente pueda responder de una forma pues, airada cuando se le pide, por ejemplo, pues que se desconecte de las redes sociales o que deje de jugar en línea o a juegos similares. Es la típica situación de la madre o el padre que van insistiendo para que el hijo o la hija se sienta a la mesa a la hora de cenar y la hija o el hijo va diciendo ya voy, ya voy, ya voy, pero no llego porque la hija está, por ejemplo, conectada en sus redes o el hijo está pues en una partida online pues que no puede dejar y por lo tanto esto, claro, llega un momento que los padres están un poco saturados, ¿no? O, por ejemplo, también es esperable el comportamiento del adolescente que no está bien predispuesto a participar en los planes familiares, por ejemplo, de fin de semana, festivos, vacaciones. Vamos a visitar a los abuelos, o vamos a visitar al tío, o vamos al pueblo, o vamos de vacaciones, pues no quiero ir, porque tengo mis amigos aquí, porque vaya palo, porque no sé qué, no sé qué. Por ejemplo, también sería esperable que el adolescente insista en tener el control de su dinero de bolsillo o de sus ahorros y responda inadecuadamente a las indicaciones de los padres, ¿no? Es un poco el tema de qué paga me das o por lo tanto si he aprobado qué me darás o llega Navidad o llega su aniversario o llega cualquier festividad y por lo tanto los abuelos o los tíos o las tías pues qué dinero me han dado y ese dinero es mío, dispongo de lo que quiera con ese dinero al margen de lo que opinen mis padres, ¿no? En algunas veces este adolescente pues también puede tener un trato ofensivo con los hermanos. He visto ahora en el chat pues a alguien que estaba hablando de qué pasa con el chico o la chica que no solo maltrata a sus padres sino a sus hermanos. Bien, este es un tema recurrente y si me vais a permitir voy a hacer una generalización. Los chicos que maltratan a sus padres y a sus hermanos, mayoritariamente, perdón, a sus padres y a sus madres, mayoritariamente también maltratan a sus hermanos. Por lo tanto, es bastante insólito encontrarte a un adolescente que maltrate a su madre y a su padre y no maltrate a sus hermanos. Esto va bastante impacto para entenderlo, ¿no? Bueno, a veces también será un comportamiento esperable, insisto, aunque no deseable, que el adolescente se dirija a sus padres o a su padre o a su madre en un tono elevado, con gesticulaciones desafortunadas, incluso con contestaciones inadecuadas, ¿no? Bien, si estos serían comportamientos esperables en los adolescentes en relación a la convivencia o al trato con sus progenitores o con sus madres, padres o referentes, pues hay otros comportamientos que sí que deberíamos considerar de alerta, insisto, teniendo muy en cuenta la singularidad de cada chico o cada chica. Por lo tanto, un comportamiento de alerta, desde nuestro entender, no quiere decir que todos los chicos o las chicas adolescentes que lo protagonicen vayan a evolucionar necesariamente hacia un contexto de violencia filoparental, pero sí que habrá muchas probabilidades de que puedan cursar hacia una violencia filoparental. Por ejemplo, se da el caso del chico o la chica muy poco tolerante a la frustración, que cuando se le dice no o se le intenta poner un límite, pues responde agresivamente y por lo tanto es realmente una pelea poner un límite en los horarios o en la economía o en el uso de la tecnología o como en los gastos innecesarios. Es el típico adolescente que le dices no te lleves tu teléfono
a la habitación a la hora de acostarte, a la hora de dormir, y el adolescente te dice que no y que se lo lleva. Y aunque la madre o el padre reaccione con todos los argumentos racionales del mundo, el adolescente acaba llevándose su teléfono en la habitación. Por ejemplo, el chico o la chica que puede estar haciendo un uso o un policonsumo de sustancias psicoactivas, que puede estar haciendo no un uso, sino un abuso del móvil, que puede estar haciendo una alimentación inadecuada y que cuando los padres intentan de reconducir estos comportamientos que realmente son de riesgo, pues nos encontremos con una respuesta de negación, defensiva o incluso violenta. Pues serán también comportamientos de alerta aquellos chicos o chicas que se expresan por medio de amenazas. Por ejemplo, pues me iré de casa. Pues me haré daño. Pues si me prostituyo o si me suicido, tú tendrás la culpa. Y que, por lo tanto, claramente el hijo está expresando, si me permite decir, un chantaje emocional, ¿no? Evidentemente, aquellos chicos o chicas que se expresan mediante una heteroagresividad manifiesta, ¿no? Puñetazos, patadas a las puertas o a las paredes, romper objetos, es decir, cuando realmente la madre o el padre pues no quiere satisfacer el capricho o la imposición, responde con esta violencia, digamos, contextual, ¿no? O bien, en una situación de desacuerdo, en un contexto, en una argumentación, en cualquier discusión, incluso constructiva con los padres, pues si tú estás en desacuerdo con él, pues chilla, insulta o lleva a cabo acciones equiparables con un objetivo de intimidar a los padres o a las madres, ¿no? Hombre, evidentemente, la chica o el chico que realiza hurtos o robos en la familia y que puede romper o vender algún objeto, simplemente porque tiene un valor sentimental para los padres. Por lo tanto, muchas veces vemos como los chicos acaban haciendo ese chantaje en el tema de, bueno, pues este recuerdo familiar que era este jarrón que la madre o el padre tenía como herencia, pues lo rompo para hacerte daño, ¿no? O el anillo de casada o de casado, pues me lo llevo y me lo vendo, más allá de su valor económico. Claro, también es un comportamiento de alerta el adolescente que no entiende o no quiere entender que, por ejemplo, no se puede satisfacer inmediatamente su exigencia, ¿no? Cuando el chico te dice, quiero un móvil nuevo o quiero unas bambas más modernas y más caras, y la madre o las madres o los padres le dicen, hombre, pues mira, ahora este mes no podemos, pero si esto lo pides por Reyes o por tu aniversario o por Navidad, pues haremos un esfuerzo para poder satisfacerte. Y en cambio el chico, pues o la chica no lo ve, ¿no? Y ha hecho suyo aquel eslogan de una entidad bancaria que decía, lo veo, lo quiero, lo tengo. Pues, hombre, claro, que lo veas es evidente porque tienes capacidad de ver. Que lo quieras también se entiende porque la sociedad de consumo juega su papel. Ahora que lo tengas, antes tendrás que preguntarte si lo necesitas o no, y en todo caso, si lo necesitas, ¿cuándo puedes tenerlo? Hay chicos y chicas que cuando les haces esa estructura de pensamiento, pues no la aceptan. Y por lo tanto es la cultura de lo inmediato. Lo quiero y lo quiero ahora. Y tiene que ser ahora. Esto, pues claro, es un comportamiento de Eso es más complicado, Jordi, ¿no? Porque escuchándote estaba pensando ya en un titular de película, El jarrón chino, que Sí, hacía referencia a él, la venganza, ¿no? Es decir, sí. cómo puedo utilizar aquello que me parece que va a ser más dañino, entre comillas también, para conseguir los objetivos que en este momento me parecen prioritarios. Y para Sí. eso nos estáis contando la labor que estáis desarrollando.
tenemos un problema global que, si me permite, nos va a permitir hacer algo que es lo que se enseña en primero de periodismo. Si hay noticia, búsquela. Y si podemos escuchar a alguien con quien podamos hablar, hagámoslo. Y si teníamos previsto que clausurara hoy, y hemos hablado con ella hace solo un instante, Silvia Balmaña, y la tenemos por ahí. Silvia, por favor, usted que lleva ya una experiencia acumulada enorme, si es tan amable de aparecer, porque con Javier Urra, que hablábamos al principio de aquel pequeño dictador, decíamos, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? ¿Qué va a pasar dentro de 15, de 10, de 5? Y hoy estamos viendo lo que está pasando. Pero, Javier, han evolucionado mucho las cosas. Eso sí es verdad. Lo estamos haciendo seguramente incluso mejor. Hoy estamos intentando pasar por encima de la red de redes, que entonces casi era una utopía, una entelequia, Silvia, si recuerdas, Internet, pero bendito sea el Señor. En fin, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, pues con Silvia, y después entramos todos en debate, si les parece, o en charla o en conversación, pidiéndoles disculpas a todos los que nos están intentando seguir. El problema es genérico, es de todos, así que no hay un responsable directo. Silvia, sí sería bueno, como directora general de Infancia, de Familia, de Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, política, profesora universitaria, en fin, algo se le habrá quedado a usted, algo se le habrá quedado. Y si no, malo. Nos vamos a quedar, Javier y yo, si no le importa, con usted. Fenomenal. Le invitamos a que nos vaya contando, y todo el tiempo que aguantemos, mire los dedos cruzados. Muy bien. Como dice Javier, esto sí tiene solución. Silvia, por favor. Muy bien. Pues turno. muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Constantino y Javier, por haber pensado en mí para participar en estas jornadas. Y además me resultan especialmente agradables, como hemos comentado antes, porque mi doble condición, ¿no?, de penalista y de directora general, que tiene entre sus competencias el fomento de la protección a la familia y a la infancia en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, es un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho en la Comunidad de Madrid. Cómo resolver los conflictos familiares. En primer lugar, intentar prevenirlos, dotando de instrumentos a las familias para evitar que se llegue a esa situación. Lo comentaba hace un momento Alfredo, he estado siguiendo con muchísimo interés todo este webinar que ha tenido unas ponencias magníficas. Y Alfredo decía que no tengan miedo los padres a denunciar. Es cierto. Pero también es verdad que cuando tenemos que recurrir a la justicia penal, estamos hablando de un fracaso, del fracaso de todo lo anterior, de todo lo que ha pasado hasta ese momento y que no ha servido para evitar el problema, y una vez se ha producido, pues evidentemente hay que atajarlo con todos los medios que el ordenamiento jurídico también pone a nuestro alcance. Pero eso es una pena y es una tragedia. Por lo tanto, mi primera invitación es: no hay que tener miedo al conflicto, el conflicto forma parte de nuestra vida. Lo que hay que hacer es dotarnos de instrumentos como para poder resolver el conflicto, bueno, pues como personas civilizadas. Y me gusta poner un ejemplo que oí hace muchos años a Javier Urra. Es que cuando yo me peleo con una persona por la calle, cuando me enfado, no le pego un tortazo. Por lo tanto, en casa tampoco, ¿no? Por si no le pego a un extraño, ¿por qué le voy a pegar a mi hijo? Si nosotros generamos desde ese primer momento que el niño nace un clima de confianza, un clima de afecto, de entendimiento, en el que la discusión se integre con normalidad, con naturalidad en la familia, pero también los mecanismos de superación del enfado lógico que acompaña toda discusión, estamos haciendo realmente una escuela. Creo que hemos perdido a Silvia. Quizá. Sí. Javier, no sé si me escuchas. Bueno, sí, escucho perfectamente. Perfectamente vale. Escucho. Bueno, parece que tú y yo de momento somos los últimos de Filipinas, pero ahí estamos en la resistencia, ¿no? De todas formas, Silvia yo creo que está volviendo a acceder, pero sí es verdad, te decía antes que hemos evolucionado, ¿no, Javier? ¿Cómo podríamos dar ese titular de cómo hemos ido analizando y, por lo tanto, consiguiendo anclarnos en soluciones de futuro?
Pues es verdad, ha cambiado la tecnología, seguimos siendo padres, hijos, nietos, seguimos llorando por lo mismo, riendo por lo mismo y tenemos ese gran reto de la educación. Lo estaba diciendo Silvia, la directora general. No se puede utilizar la bofetada como sistema pedagógico ni terapéutico, pero ni en la calle, ni en el hogar, ni en la escuela. Ahora bien, poner normas, poner límites es parte de la educación. Creo que nos están faltando a veces ese temido por tópico valor, ¿no? Los valores. Cuando ves a niñas de 6 años que agreden a otra niña de 6, es prueba inequívoca de que la sociedad algo nos falla. Y entonces se oye el grito de alguna gente de cambien la ley, cambien la ley. Siempre estamos con cambiar la ley, pero bueno, nosotros intervenimos con 14 años. Es el caso de este chico en Jerez que ha agredido a algunos profesores y a algunos alumnos, por cierto, muy valientes los profesores, acaban de intervenir del ojo a la profesora, y parece que se ha ido bastante bien, pero ¿hasta dónde bajamos la edad? Es decir, claro, tú puedes hacer leyes, pero lo que hace falta es hacer que la gente sea correcta, educada. Cuando vemos que ha aumentado el 45% de las agresiones sexuales entre menores, uno tiene que plantearse que más allá, Constantino, como bien apuntas, de la pornografía tecnológica, etcétera, algo nos falla. Es una sociedad muy nihilista, muy de la felicidad, muy del aquí y ahora, y lo quiero y me gusta, y de poca responsabilidad individual. Y bueno, la mayoría de los jóvenes son maravillosos, como la mayoría de los adultos, pero hay algunos que nos generan muchos problemas. Bueno, entonces, para eso están los jueces, los fiscales, pero eso es al final. Y yo, Silvia me ha escuchado y todos me han escuchado decir, oiga, si queremos que haya menos muertos en las carreteras, pues no se trata de mejorar los hospitales, que está bien, se trata de que nos conduzcamos con criterio, con orden, pensando en el otro, esa sensibilidad. Me preocupa mucho, Constantino, en el caso de la educación a menores, la educación a niños. En los abusos sexuales entre menores, los datos de la Fiscalía, donde yo trabajé 35 años, el 97% son de varones. Es decir, el varón es el agresor, la víctima es la niña. Pero cuando veíamos una magnífica, por cierto, residencia universitaria de Madrid, gritar putas, ninfómanas, bueno, la gente dice, bueno, no le dé trascendencia, es una broma. Bueno, cuando el otro día en La Rioja veíamos alumnos de magisterio decir hay que romper las bragas, bueno, no le dé trascendencia. Bueno, Vygotsky nos enseñó que pensamiento y lenguaje van juntos y que, por lo tanto, según lo que piensas, acabas hablando y en algunos casos cometiendo acciones desde el alcohol u otras drogas. Hay que educar en el cariño, en el respeto, en la empatía. Los padres se tienen, ahora que se dice tanto, Constan, ese empoderar. Y claro, usted también tiene que decirle a su hijo, yo también tengo mis derechos. Como padre, como abuelo, ponte tú también en mi lugar. Aquel libro que escribimos en el 2006, El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas, es un libro que ha tenido un gran recorrido porque, por desgracia, no hemos sabido retomar qué es educar en el cariño, en el respeto. Hemos tenido muchos chicos que nos vienen de países del este que son adoptados, que quieren querer, pero que les es muy difícil. Y luego hemos descubierto, pues y eso le impresiona mucho al presidente y buen amigo de Ginso, Alfredo Santos, que a veces un niño es acosado escolarmente y como no puede con el agresor, se vuelve contra su madre. Y el pronóstico entonces es que el día de mañana a lo mejor se genera violencia de género. Es decir, las violencias tienen unos subsuelos que debemos de afrontar, pero desde luego sancionar sí, porque es parte de la educación, pero hay que educar desde la más corta edad. No querer ganar el cariño del hijo, no chantajear. Creo que por ahí va el nacimiento de esto que se va a llamar violencia filioparental. Los niños también tienen que saber lo que es el esfuerzo, tienen que ir a los hospitales para ver a niños que están enfermos, tienen que cuidar a la abuela, que huele mal porque tiene incontinencia urinaria y además no le reconoce porque tiene Alzheimer, y hay que ponerle cariño, dedicación, ternura. Bueno, Constan, tú y yo ya hemos despedido, por ejemplo, a nuestras madres, pero nos queda la conciencia de nunca haberles devuelto lo que nos dieron, que entre otras cosas es la vida, pero haberles dedicado ternura. Ese es un término que hay que volver a retomar, la ternura.
el cariño. Cuando yo por las mañanas, a las 6 de la mañana, voy caminando por el Retiro, escribo a Constantino Mediavilla y le digo, tu embajador en el Retiro. Oye, porque él es uno de los grandes de la Villa de Madrid, de los que conoce la ciudad, a sus gentes. Es un cronista. Pero yo le mando un cariñín a las 6 de la mañana y eso es importante, el sentido del humor. Esos son los antídotos contra la violencia, contra uno mismo y a veces terrible contra los padres. El problema, Javier, no es que tú me escribas, el problema es que yo te respondo. Eso sí que a esas horas de la mañana, Silvia, tiene su encanto, porque Javier es más el duende del Retiro que otra cosa, porque a esas horas, Silvia, ya me contarás, ¿no?, dónde estamos. Pero yo le preguntaba y lo pregunto, Silvia, ¿cómo se desvictima a los padres? Yo nunca pensé que íbamos a hablar del padre como víctima, por eso de Javier Urra, ¿no?, al pequeño dictador. Lo estoy intentando por todos los medios con la directora general, pero es prácticamente imposible. Te lo pregunto a ti, Javier, también, ¿no? O Alfredo, que Alfredo, si le puedo aprovechar 5 segundos. ¿Cómo se desvictima a la familia, ¿no?, al padre? Porque parece que el culpable ahí siempre es el chico o la chica. ¿Cómo se desculpa a los padres? Sí, porque la víctima al final, o Jordi, pensábamos hace 20 años que siempre venía... La víctima es toda la familia, en definitiva. Yo creo que es toda la familia. Es una ruptura familiar tremenda. La violencia filoparental afecta a todos los miembros. Hablamos de hijos contra padres, madres, pero también sufren los hermanos y sufren los tíos y sufren los abuelos. Es decir, víctimas, victimarios, esto queda muy difuminado, ¿eh? Incluso el agresor, el hijo agresor, también entiendo que es una víctima porque se ve total y absolutamente descolocado, en una situación desnortado totalmente. Entonces hay que reconducir esto y hay que reorganizar los roles de la familia, de cada uno de los miembros de la familia. Hay que reorganizarlo y hay terapias muy buenas y hay especialistas como Jordi Royo, como Javier Urra, como Roberto Pereira, las terapias sistémicas, ¿verdad?, que reconstruyen ese mapa familiar para recomponer una situación hacia la normalidad, que sería lo ideal, ¿no? Antes de llegar a mi terreno, que sería el terreno penal, ¿verdad?, el castigo. Bueno, castigo, todo y que, evidentemente, la ley penal del menor lo que busca siempre es reinsertar y recuperar al menor por todos los medios, con excelentes profesionales y con mucho éxito. Es una ley que tiene más de 20 años y que Javier Urra conoce muy bien porque, bueno, es uno de sus precursores y de sus valedores, ¿no? O sea que yo creo Pero que... ¿hasta dónde se baja, Alfredo, pues, o Jordi, que siempre nos planteamos, ¿no? ¿Hasta dónde bajas? Hoy decíamos 14 años, ayer decíamos... en Estados Unidos hay estados que van hasta los 8 años, la responsabilidad penal del menor, cuidado, es que hay una oscilación y esto hay que apoyarlo con base a estudios criminológicos a lo largo del tiempo y con mucha seriedad. No podemos ahora empezar a bajar edades alegremente, ¿verdad? Pues porque ha pasado un hecho puntual. Otra cosa ya es lo que comentaba Javier, cuidado, la violencia sexual entre menores, las manadas o jaurías entre menores, que digo yo, se están disparando y esto sí que puede llegar a ser un problema y si se mantiene en el tiempo, pues vamos a tener que ver qué pasará. Los menores no tienen antecedentes penales, bien, pero sí tienen antecedentes penales cuando se trata de delitos de carácter sexual. Bueno, cuidado, tendremos que verlo, pero de forma con asueto, con tranquilidad y viendo siempre con base a estudios criminológicos a lo largo del tiempo, repito, y sin a golpe de tuit no se puede actuar, no se puede legislar y tampoco desde la pasión, el apasionamiento, por muy duros que sean los hechos que suceden en la realidad, como esta mañana ha pasado en Jerez de la Frontera. Jordi, ¿cómo podemos los padres distinguir entre los desafíos normales en esa relación, normales también entre comillas, ¿no?, con los hijos y comportamientos que requieren intervención, es decir, que se ve claramente que es necesario? Bueno, yo antes os hacía un poco este listado de lo que serían comportamientos esperables y lo que serían comportamientos de riesgo. Pero si me permitís resumir de una forma muy resumida,
hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que es la funcionalidad o la disfuncionalidad. Si realmente un chico o una chica llega a un momento que sus funciones básicas en relación a la escuela, en relación a sus compañeros, en relación a la alimentación, en relación a las tareas domésticas o las tareas escolares, en relación a la higiene diaria, al sueño, a lo que sería una convivencia, digamos, en un clima familiar aceptable, si esto se altera, entonces pasamos de la funcionalidad a la disfuncionalidad. Por lo tanto, en este momento se tiene que pedir ayuda. No solo por una variable, pero cuando hay más de una variable que se aúna, pues hombre, tendremos que, si me permitís decirlo así, no hacer la técnica del avestruz y por lo tanto esconder la cabeza en el suelo, sino intentar hacer una lectura de la realidad. Que esto a las madres y a los padres nos cuesta mucho. Porque claro, todas las madres y los padres quisiéramos, esto es muy humano, que nuestras hijas y nuestros hijos fueran mejores que nosotros y pudieran llegar a hitos más altos de los que nosotros hemos llegado. Pero hay un momento que también debemos reconocer que si nuestro hijo o nuestra hija nos roba, o bien tiene malos rendimientos escolares, o bien tiene un comportamiento de agresión en casa o con sus hermanos, o está con consumos de sustancias. Bueno, pues si esto pasa, esto pasa. Por tanto, tendremos que ser valientes para aceptar la realidad y ponernos en marcha en función de esto. Porque claro, si no cambiamos nada, ¿qué nos hace pensar que esto por sí solo va a mejorar? Lo más probable es que esto empeore. Completamente de acuerdo con Jordi, si me permitís, antes de Claro. que vuelva a ser expulsada del chat por razón de las telecomunicaciones estas extrañas. Querría decir que eso es absolutamente cierto. El recurso al derecho penal, le estaba diciendo, es el último recurso, ¿no? Porque eso supone ya el fracaso de todo lo anterior. Y lo peor que puede hacer un padre o una madre que se encuentra en una situación en la que se les está escapando el conflicto de las manos es no pedir ayuda. Y afortunadamente tenemos muchas entidades especializadas, vosotros representáis algunas de ellas, pero también hay recursos públicos para aquellas familias pues, que no saben dónde acudir, que acudan a los servicios sociales, que acudan a los CAEF, a los centros de apoyo a la familia. Tenemos programas destinados incluso para aquellos niños menores de 14 años que son inimputables. Y curiosamente, teniendo esos programas específicos que, con una tasa de éxito enorme que nos permiten recuperar absolutamente los comportamientos de estos chicos a unas conductas adecuadas, nos encontramos en muchas ocasiones que la Fiscalía nos deriva expedientes y las propias familias no quieren que colaboremos con ellas. Pues esas familias que no quieren por miedo, muy probablemente, por temor al que dirán o a que se conozca el caso, posiblemente están empujando a sus hijos hacia un camino en el que están viendo que no hay consecuencias. Y lo peor que se le puede decir a un niño es que no pasa nada, que lo que está haciendo es gratis, que tiene libertad absoluta para hacer lo que quiera sin ninguna consecuencia. Que esa realidad virtual que tanto daño está haciendo a nuestros niños y jóvenes del anonimato en el ciberespacio, de la representación que luego se lleva a la realidad con consecuencias terribles, en muchos casos, esas manadas, ¿no? Que decía Alfredo hace un momento, eso está llegando a la realidad precisamente por esa situación de impunidad con la que se encuentran los niños. Y no se trata de castigarles, no se trata de usar la vía penal. Es una terrible realidad. Yo cada vez que oigo hablar de bajar la edad penal en España, como penalista, como madre, o sea, si los niños de 14 años son niños, es terrible pensar en ese recurso. Pero sí que tenemos que hacer que nuestros hijos sean conscientes de esas necesidades, de esa necesidad de asumir la responsabilidad del acto propio. Y eso lo tienen que hacer desde muy pequeños, con independencia de la edad penal. Porque todas estas conductas son indicadores máximos de un riesgo para ese menor. Y al final, estos niños pueden acabar en una situación que excede el riesgo, que entra en el terreno del desamparo, porque las familias a veces se rinden con esos niños.
Y a mí, de todos los casos en los que la Comunidad de Madrid como entidad pública de protección tiene que intervenir, los que más me aterran son casos que vosotros estáis acostumbrados a tratar con ellos, de padres que bajan los brazos y que se rinden, porque son sus hijos y a los niños no se les devuelve. Silvia, nos quedamos con ese no se nos devuelve, pero me voy a arriesgar, Jordi, Alfredo y Silvia, me voy a arriesgar. Le voy a dejar un minuto, que son 20 segundos, para que vosotros el señor Urra. Voy a ver si lo consigo, pero tiene usted minuto y medio que tengo que ahora sí que cortar yo. ¿No, Javier? Pues el minuto y medio es para dar las gracias a todos los que han participado por su conocimiento, por su compromiso, por su capacidad para matizar y, como decía Silvia, como penalista, como madre, pues claro que es fácil bajar la ley, es más difícil educar, es más difícil cambiar al ser humano, pero es lo que nos da expectativa. Miedo me dan, Silvia, esos padres a veces que se ponen de equívocos abogados de los hijos, porque miedo me dan los padres que no piden perdón a los padres de las víctimas de hechos, como decías, de manada, etcétera. Bueno, quería daros las gracias a ti, Silvia, en particular, porque tienes en este momento ostentas un cargo importantísimo. Yo diría que es el cargo directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. Por cierto, ahora entre nosotros, yo soy ya casi un mamporrero social, porque es que necesitamos niños. Qué sociedad más egoísta, más triste si no tenemos niños. Por lo tanto, muchísimas gracias, porque además has estado todo el tiempo, has dedicado mucha tarde y has mostrado serenidad y perseverancia. Eso es lo que requerimos, porque también se critica mucho a los profesores, a los políticos, y luego cuando conoces a las personas sabes del compromiso y de la generosidad. Daros las gracias, y si hay alguien que quiera que le llamemos y grabar un vídeo para colgarlo, dado que ha sido esto pues con algunos problemillos técnicos, pero como decíamos, Constantino, la voluntad del ser humano está muy por encima de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos nuestras limitaciones humanas. Afortunadamente. Gracias, Jordi, por ese camino entre Barcelona y Madrid. Un beso muy fuerte. Gracias, Alfredo, que lo hemos tenido entrando y saliendo. Espero que no tenga que utilizar el término penal ahora conmigo, que seguro que me llama. Y Silvia, un placer, como siempre, y esa sonrisa y esa serenidad que nos acompaña también para abordar este tema, ¿no? Esa violencia filoparental. Un beso muy fuerte, Silvia, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Javier, nos vemos muy prontito. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Un abrazo. Señoras, señores, mil gracias. Disculpen a veces la técnica y la inteligencia artificial, que debe ser la que yo ya tengo aquí implantada, nos pueda estas malas pasadas. Un beso y buenas tardes a todos. Un abrazo a todos, amigos. Adiós.